Mi nombre es Camino Roberto, soy la presidenta del Grupo Español y para mí es un placer pues continuar con estos premios joven que reconocen el trabajo de nuestros jóvenes investigadores, que premian y que intentan animarles a que continúen en la investigación y desde luego este es el objetivo principal de esta convocatoria. Estos premios se iniciaron en el año 2018 en el congreso que se celebró en Vitoria en ese año y pues bueno, ya llevamos varias ediciones y es un placer, ¿no? Como digo, continuar en ello. Quiero en primer lugar darle la enhorabuena a los 5 jóvenes que presentan hoy sus trabajos, los 3 premios, los 3 premiados y las 2 menciones, bueno, los 5 premiados en total, y agradecer profundamente a las 36 candidaturas que se presentaron en esta edición, porque para todo el comité y para la selección y la organización de este premio, pues es una recompensa tener a tantas personas, a tantos jóvenes interesados en participar en esta convocatoria. Entonces, muchísimas gracias, enhorabuena a los premiados, pero desde luego agradecemos todos los que se presentaron. Quería también expresar un especial agradecimiento a todas las personas que forman parte del comité evaluador de los trabajos, el comité científico. Como sabéis, las personas que integran ese comité son docentes en su mayoría, no casi, bueno, yo creo que todos ejercen la docencia de una u otra manera en diferentes centros educativos en nuestro país, tanto universitarios como no universitarios. Entonces, me vais a permitir que diga los nombres de todas estas personas porque creo que hacen un trabajo bastante que es de agradecer, ¿no? Y bastante importante. Bueno, el comité, como digo, evaluador está formado por Elena Aguado Guardiola, que es profesora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón. Lidia Balús Claverol, profesora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña. Joaquín Barrio, que es profesor, bueno, catedrático de restauración de Patrimonio Arqueológico de la Universidad Autónoma de Madrid. Ruth Chércoles Asensio, que es profesora en el grado de Conservación y Restauración en la Universidad Complutense de Madrid. Andrea Fernández Arcos, que es profesora de Conservación y Restauración de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia. Estíbaliz Lama Ochoa, investigadora postdoctoral de la Universidad del País Vasco y fue el primer premio que se concedió en el año 2018. Xavier Mas Barbera, que es catedrático de universidad, director del Máster de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. Teresa Palomar Sanz, que es investigadora postdoctoral del Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y mención de honor también en el año 2018. Y Elsa Soria Hernández, que es profesora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Escuela de Madrid. Entonces, bueno, veis que el nivel del comité es bastante alto, luego su criterio es para considerarlo y para tenerlo en cuenta. Como os decía, pues este año han sido 36 candidaturas, hemos puesto unos requisitos para presentarse, teníais que acomodaros a unas circunstancias, no era presentar el trabajo sin más, sino acomodaros a un número de páginas y a unas condiciones que exigíamos. Entonces, cada año vamos a ir perfilando la manera en que solicitamos la documentación a presentar para que se vaya ajustando mejor a lo que buscamos y también para facilitar el trabajo de los evaluadores, como no podía ser de otra manera. Y bueno, sin más, os voy a decir los nombres de los premiados, que ya los conocéis muchos, pero los voy a nombrar y pasaremos a presentar el primer trabajo. Bueno, el primer premio es para Carolina Márquez Sanchís, el segundo premio para Olga Bollero Tarín, el tercero para María Baranda, mención de honor para Claudia Serrano, y la segunda mención de honor para Fernando Tudela. Entonces, ese va a ser el orden que vamos a seguir en las presentaciones.
Y como decía, ahora voy a presentar al primer premio, que es Carolina Marqués, y voy a decir simplemente las titulaciones. Ella es graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, tiene el máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la misma universidad. Ella va a presentar su trabajo titulado Estudio antifúngico de varios aceites esenciales en la conservación de un mustélido momificado. Así que, Carolina, cuando quieras puedes encender tu cámara y compartir la pantalla y comenzaremos. El resto pues vamos a mantener todo el cuidado que podamos, apagando cámaras y micrófonos. Gracias, Carolina. Cuando quieras compartes pantalla. Sí. Perfecto. Muy bien, pues gracias a todos por asistir. Buenas tardes. Antes de todo, quiero agradecer al comité organizador el premio otorgado y también el poder estar dando esta conferencia ahora mismo. Una vez dicho esto, va a dar comienzo a la defensa de mi trabajo. Se va a seguir el siguiente orden, comenzando por una breve introducción. La Mustela frenata, objeto de estudio de este trabajo, es un mamífero pequeño que habita ambientes alpinos y pertenece a la familia de los Mustelidae. Esta fue hallada en el interior del cuerpo de la momia que se puede observar en las imágenes inferiores, perteneciente a un individuo de la cultura aymara. Fue hallado en Bolivia y está colocado en una posición vertical flexionada sentada, una práctica muy común en la cultura tiahuana. Esta cultura se expandió por los Andes, lo que actualmente abarcaría lo que son los países de Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Cabe mencionar también que la momia, tanto la momia como el mustélido se encuentran ubicados actualmente en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia. El objetivo principal de esta investigación ha sido garantizar la conservación del espécimen y está apoyado por otros más específicos como son contextualizar, identificar y estudiar el propio espécimen, determinar su estado de conservación, identificar las especies fúngicas que presenta en la piel y estudiar el empleo de aceites esenciales aplicados en forma vapor, en este caso. Para ello se ha llevado a cabo una metodología que comienza primeramente con la realización de un primer marco teórico, seguida de una rigurosa documentación fotográfica, el estudio del biodeterioro, la realización de mapas de daños, la posterior identificación de hongos y la investigación acerca de la efectividad de aceites esenciales. El estado de la cuestión plantea los escasos precedentes acerca del empleo de estas sustancias naturales, que son los aceites esenciales, en el campo de la restauración de objetos arqueológicos de materia orgánica. Pues sí que se han encontrado algunos ejemplos en escultura de piedra y también en pintura mural. También se han hallado algunos casos de biodeterioro en cuerpos humanos momificados en algunas zonas como Zagreb, México, Palermo o Chinchorro, pero no en cuerpos momificados de animales. Por otra parte, la innovación de esta investigación recae en sustituir lo que son los biocidas de origen químico por otras sustancias más naturales como son los aceites esenciales de plantas, reduciendo la toxicidad a la vez que son más respetuosos y sostenibles tanto con el medio ambiente como para la salud de la persona que los está empleando. En cuanto al estado de la cuestión, en cuanto al estado de conservación, perdón, cabe mencionar que no es óptimo debido a que se presenta fragmentado en tres partes, lo que es el cuerpo principal, las patas traseras y también la cola. Y la gran actividad fúngica que comentábamos anteriormente. Se puede observar en este mapa de daños que el anverso ha sufrido muchísimo más que el reverso en este ataque fúngico. A continuación dio comienzo a la fase experimental, comenzando primeramente por la elección de los puntos de muestreo. Se eligieron un total de 14 puntos de muestreo, incluyendo anverso y reverso.
en función de la actividad fúngica presente en la piel. De los 4 métodos de muestreo que se aplicaron, fue la cinta adhesiva la que proporcionó mejores resultados, por lo que los hongos aislados mediante esta técnica se volvieron a aislar en otros medios de cultivo saboreado con cloranfenicol, pudiendo diferenciar 3 especies fúngicas que son las que se pueden observar en la parte inferior de la pantalla. A continuación, se comenzaron los laminocultivos. Esta técnica proporcionó información acerca de las especies fúngicas mencionadas anteriormente, mediante el uso de claves dicotómicas, a la vez que también observación por microscopía óptica, que son las fotografías que se pueden observar en la parte central de la pantalla. Una vez esto, se determinó que las especies fúngicas podían pertenecer a las familias de Aspergillus y Trichoderma. Más tarde, gracias a la biología molecular, esto pudo ser comprobado y las especies se identificaron como Aspergillus tabacinus, Aspergillus senescensis y Trichoderma longibracketum. Una vez identificados los hongos, dio comienzo a los ensayos, siendo el primero de ellos in vitro. Antes de comentar los pasos que se pueden ver en pantalla, cabe mencionar que se utilizaron un total de 72 placas Petri, 24 para cada hongo, ya que las pruebas se realizaron por triplicado. Para ello se incluyeron tanto un control positivo, que es etanol al 70%, un control negativo y también 3 concentraciones diferentes de cada aceite esencial, en este caso de clavo y de orégano, y las concentraciones fueron de 100, 75 y 50%, rebajadas en Twin 20 al 0,5%. Muy bien. El primer paso que se puede observar fue que se aislaron los hongos a otro medio de cultivo saboreó en placas diferentes y a continuación se aplicaron 200 microlitros de solución fungicida, aceite esencial o etanol en la placa Petri. Se selló todo mediante parafilm y se invirtió para conseguir ese efecto vapor que podemos observar en la figura de la derecha. Y se dejaron incubar durante 7 días a 28 grados. Una vez transcurrido este tiempo, se volvió a cambiar la tapa por una limpia y nueva y se volvió a incubar al mismo tiempo a la misma temperatura. Una vez finalizado el primer ensayo, dio comienzo el segundo, y en este caso se realizó sobre probetas de pergamino. El primer paso en este caso fue cortar 38 fragmentos de pergamino de oveja, esterilizarlos mediante radiación ultravioleta durante 10 minutos y colocar cada fragmento en una placa Petri diferente. De forma paralela, se aplicaron 5.000 microlitros de solución salina en un hongo ya preparado anteriormente. Se agitó varias veces para conseguir el mayor número de esporas posible y de esa solución fúngica se aplicaron 200 microlitros sobre cada fragmento de pergamino, que es lo que se puede observar en la segunda imagen. Se dejó incubar durante 8 días, en este caso a 28 grados. Una vez transcurrido este tiempo y ya con el hongo crecido sobre el pergamino, lo que se hizo fue aplicar la misma solución fungicida en las tapas de las placas Petri, pero sobre las concentraciones que mejores resultados había dado en el ensayo anterior, que fueron el orégano al 75%, el etanol al 70% y el clavo al 100%. Se sellaron y se incubaron de nuevo. Muy bien, en cuanto a los resultados del ensayo in vitro, cabe mencionar que el aceite esencial de orégano fue el que mejores resultados proporcionó en Aspergillus tabacinus, siendo fungicida en todas sus concentraciones. Sin embargo, ni el clavo ni el etanol al 70% produjeron ningún dato válido. El orégano volvió a ser el más eficaz en Aspergillus senescensis, siendo fungicida en todas sus concentraciones. En este caso, el clavo fue fungistático al 75 y al 50%, pero fungicida al 100% en Aspergillus senescensis. Y por otra parte, el etanol volvió a no proporcionar datos válidos.
Por último, en Trichoderma longibrachiatum volvió a ser el orégano el que mejores resultados proporcionó, siendo fungicida al 100 y al 75%, pero fungistático al 50%. El clavo, por su parte, fue fungistático en todas sus concentraciones y el clavo volvió a no aportar datos válidos para la investigación. En cuanto a los resultados del ensayo sobre pergamino, cabe mencionar que ni Aspergillus tabacinus ni Aspergillus tenesensis pudieron otorgar ningún dato válido, pero sí lo hizo el orégano al 75% en Trichoderma longibrachiatum, ya que se pudo observar una pequeña inhibición. Para finalizar, se van a comentar algunas de las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación. En primer caso, se puede tanto contextualizar e identificar el espécimen como Mustela frenata, al igual que los hongos que pudieron ser identificados como Aspergillus tabacinus, Aspergillus tenesensis y Trichoderma longibrachiatum. El potencial dioteteriante de los tres hongos también pudo ser confirmado, al igual que el vapor de orégano resultó ser el más eficaz en el estudio in vitro sobre los tres hongos ensayados. Por otra parte, se ha contribuido a la innovación en el campo de la conservación y la restauración de materiales orgánicos arqueológicos. Y por último, cabe mencionar que el protocolo de esterilización del pergamino mostró ser insuficiente, por lo que se necesitaría seguir investigando acerca de este proceso. Con esto finaliza mi presentación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina. La verdad es que bueno, el trabajo es muy interesante, no lo he dicho al principio, pero los que asistís conocéis algunos de los trabajos, pero no todos, y vais a tener la oportunidad de ver lo variados que han sido y lo interesantes que han sido todos ellos. Muchísimas gracias. Vosotros. Luego, al finalizar las 5 exposiciones, hay algún miembro del comité que si quiere le daremos la oportunidad de intervenir, y si tenéis alguna pregunta que hacerles a los jóvenes investigadores, pues lo podéis dejar en el chat y se la trasladaremos, o cualquier comentario que queráis. Bueno, el segundo premio ha recaído en Olga Boyero Tarín y su trabajo se titula Impacto del cambio climático en el patrimonio natural. Olga Boyero es titulada, o sea, es graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene el máster universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad Politécnica de Valencia. Así que, Olga, puedes comenzar cuando quieras. Vale, si comparto pantalla. Eso es. Vale, ahí se ve bien. Perfecto. Vale, pues buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí, agradecer también el apoyo de mis tutoras y, por supuesto, felicitar a mis compañeras por sus premios y menciones. Yo os voy a presentar mi trabajo final de máster. La estructura de presentación se ha dividido de la siguiente forma, pero además inciso la parte de patrimonio, que al final es la que nos ocupa. Comienzo con el punto 1, que es una breve introducción. Bueno, pues el ser humano lleva aproximadamente desde la revolución industrial propiciando un cambio en el sistema climático debido a las emisiones de sus industrias. El cambio climático se ha notado en prácticamente todos los aspectos de la vida que conocemos, entonces cabe preguntarse cómo ha afectado también al patrimonio cultural. Bueno, pues lo cierto es que generalmente no hay una tendencia de considerar el cambio climático como una amenaza para el patrimonio y en consecuencia no hay una bibliografía especializada, únicamente como estudios de casos muy específicos. Es debido a la falta de bibliografía que aborda la temática, repito una vez más, de forma generalizada y unificada, que el objetivo principal de este estudio ha sido generar un documento que recopile la incidencia del cambio climático sobre los distintos tipos de patrimonio. La metodología, como se ve, pues ha sido puramente documental. En referencia al estado de la cuestión, como ya he comentado, no hay mucha bibliografía, pero sí que es posible encontrar organismos que se centran en algún tipo de patrimonio más concreto, como por ejemplo la UNESCO, la ONU o WICOMOS.
Ahí comienzo con el bloque 1. Trata de contextualizar un poco la situación climática, por lo que tampoco me voy a parar mucho en él. Así que muy a grandes rasgos, el efecto invernadero es un proceso que es necesario para la vida en la Tierra, es natural. Los gases de efecto invernadero impiden que el calor se escape de la atmósfera, pero claro, hay que tener en cuenta que a mayor incremento de emisiones, pues mayor calor. Es por lo que se habla de un calentamiento global. Los efectos que ya se están observando y que todos habremos escuchado en los medios de comunicación pues son los siguientes: aumento de la temperatura media, disminución del volumen de nieve y hielo, incremento del nivel del mar. Y los precursores que están haciendo todo esto, también muy a grandes rasgos, pues son los gases de efecto invernadero y los aerosoles, ambos tanto de fuentes antropogénicas como naturales, pero son los emitidos por el ser humano los que están causando un desequilibrio en el clima. Continúo ya con el bloque de patrimonio. Se ha dividido entre patrimonio inmueble, dentro de esto natural y cultural, patrimonio inmueble y después patrimonio inmaterial. No hay, por lo general, una falta de apreciación de los sistemas naturales, aun cuando estos son beneficiosos para la propia lucha contra el cambio climático, pues actúan como reguladores del clima. Las principales amenazas con las que cuenta este patrimonio pues son la caza y la pesca furtiva, el turismo, la explotación del suelo y el cambio climático, siendo los incendios los que más han proliferado, o sea, dentro del cambio climático, los que más han proliferado en los últimos años. Las sequías, inundaciones y erosión costera, como la que se puede observar en la foto, pues también están en la cabeza de la lista. Dentro del patrimonio natural encontramos los glaciares, que están desapareciendo a causa del calentamiento global. Por una parte, el aumento de la temperatura calienta las aguas, derritiendo los glaciares marinos, y aunque esto no aumenta el nivel del mar, sí que afecta a especies como el oso polar, que se sirve de los casquetes, como por ejemplo cazar. Lo que sí que aumenta el nivel del mar y por otra parte supone un desaprovechamiento de agua dulce es el derretimiento de los glaciares de alta montaña. Perdón. En cuanto a la biodiversidad, ya se trate de ecosistemas marinos o terrestres, se encuentran en un equilibrio muy fino con el sistema climático. Con los cambios que se presentan en el clima, las especies propias de cada ecosistema, que están acostumbradas a un medio en concreto, deben adaptarse a un medio nuevo o directamente cambiante. Y pueden pasar tres cosas: o que sean capaces de adaptarse, que migren y que a veces se conviertan en especies invasoras, o que directamente desaparezcan. Este tipo de patrimonio natural también se enfrenta a los precursores del clima y a la contaminación. Estamos cansados de ver fotografías como la de la diapositiva de plásticos arrojados al mar. Dentro del patrimonio natural también tenemos los corales, que se conforman como una parte bastante importante del patrimonio natural, constituyen el hábitat de numerosas especies, son barreras naturales contra la erosión costera y constituyen un motor turístico y económico importante. Pero debido a los cambios en las características físico-químicas a causa del cambio climático, pues estos corales pues, están blanqueando, como se puede ver. De hecho, la UNESCO estima que 15 de los 29 arrecifes conformantes de la lista de patrimonio mundial se han blanqueado en algún momento de su vida. Continúo con patrimonio inmueble, en este caso cultural. Generalmente es un tipo de patrimonio que está ubicado en el exterior, está expuesto a las condiciones atmosféricas, es indeslizable de su ubicación y entorno, y aunque los bienes muebles de interior se encuentren resguardados, digamos, en un contenedor, también están supeditados al final a la conservación de este, por lo que si se ve afectado el contenedor, pues... Dentro de ese tipo de patrimonio encontramos el patrimonio arqueológico. Sucede algo similar que con la biodiversidad. Si se varían las condiciones de enterramiento en el caso de yacimientos terrestres o las características físico-químicas de los océanos en el caso del subacuático, pues también se puede dañar la pieza. Aquí he puesto el ejemplo de una herradura vikinga que salió a la luz al derretirse un glaciar noruego donde se encontraba, cambiando básicamente de un día para otro las condiciones de enterramiento en las que se encontraba, y así pues muchas más piezas de ese yacimiento. En cuanto al patrimonio monumental, la amenaza también es doble. Se enfrenta al cambio y a los precursores al estar ubicado por lo general en áreas urbanas. También hay que tener en cuenta la relación entre la obra monumental y el terreno. Si se daña el terreno en el que la obra se encuentra, pues también se puede dañar la obra. O puede haber migraciones de población a causa de la inutilización del terreno y con consecuencia abandono también de la obra. Por otra parte, también hay edificios patrimoniales que al final están construidos con
con un fin intrínseco, por ejemplo, servir al culto, y al final, si no hay gente, pues este fin primigenio se pierde. Continúa ahora con patrimonio mueble. Generalmente es un patrimonio ubicado en espacios interiores. Las condiciones climáticas pueden o no estar controladas. Presenta perspectivas de conservación más favorables, aunque no están exentos de eventos climatológicos extremos. Por ejemplo, esta fotografía es de 2016, se desbordó el Sena, y el Louvre y también el Museo d'Orsay tuvieron que cerrar sus puertas para proteger las colecciones. Y aquí se ve cómo han subido las obras almacenadas en la planta baja a las plantas altas para protegerlas del agua. Al final, las condiciones de conservación de estos bienes pues, se van a ver supeditadas a la conservación, a la ubicación del bien. El tipo de ubicación, si es una casa, si es un museo particular, si presenta grado de climatización, y a otros tipos de factores como si hay un seguimiento y adaptación de las condiciones atmosféricas del exterior al interior, si presenta planes de emergencia. Es por eso que los daños de este tipo de patrimonio solo lo que tenemos hoy en día son simulaciones, y como ya he dicho, pues van a estar supeditadas pues a las características del propio edificio, al sistema de climatización, a la ubicación geográfica y eventos climatológicos anómalos. Y al final las simulaciones solo son representativas del caso que ha simulado, entonces tampoco nos sirve para entender los daños que pueden tener los bienes de interior. Paso ya finalmente a hablar de patrimonio inmaterial. Bueno, pues también se encuentra ligado al territorio. En este caso no hablo de territorio como suelo, sino como territorio, como cultura propia. Las migraciones o un clima desfavorable pueden dar directamente lugar a la desaparición de este tipo de patrimonio, pues es que al final es un tipo de patrimonio que difícilmente se puede concebir lejos de su territorio de origen, básicamente por una cuestión de falta de representación. Y continúo con el siguiente y último bloque, el de medidas. Bueno, actualmente no disponemos de leyes o planes de emergencia que abarquen ampliamente la protección del patrimonio. Sí que es posible encontrar algún patrimonio reflejado en algún plan o ley más actual, como el nuevo plan de adaptación al cambio climático del MITECO, pero nada que haga demasiado hincapié ni demasiado representativo. Es por eso que no nos queda más que acogernos a las medidas generales que se toman en otros campos frente al cambio climático, que son las medidas de mitigación, adaptación y concienciación. Las medidas de mitigación son aquellas destinadas a la limitación de aquellas acciones que supongan una alta carga de emisiones, pues el uso de energías renovables, uso del transporte público, en nuestro caso tratamientos sostenibles, no solo con la pieza, me refiero al medio ambiente, reducir el empleo de productos tóxicos. Las medidas de adaptación son aquellas destinadas a la reducción del impacto de los sistemas humanos y naturales. Bueno, son medidas de carácter preventivo, o sea, como la reforestación de bosques, en nuestro caso elaboración de planes de emergencia, inversión económica en investigación, pero el punto de esto es que no se tengan que desarrollar medidas de adaptación, sino que con las medidas de mitigación sea suficiente. Así que al final la base de todo esto es pues, la concienciación. Se necesita aumentar la sensibilidad de la sociedad hacia el cambio climático, y eso solo se consigue con educación. Sí que se está pudiendo ver una movilización del sector patrimonial, museístico, artístico, creando organismos y actividades para concienciar a la sociedad. Por ejemplo, esta instalación frente a la Tate Modern para el delta del derretimiento de los glaciares, pero tampoco hay mucho aún. Y bueno, pues finalmente paso a leer las conclusiones. Actualmente no se están tomando las medidas necesarias como sociedad para frenar el empeoramiento del clima. El problema principal es de concienciación, así que la solución debería estar enfocada en educación. La existencia de planes de emergencia o leyes que regulen el cambio climático son escasos y en referencia al patrimonio cultural inexistentes. La afección del cambio climático sobre el patrimonio cultural constituye una amenaza real, aunque no se contempla que afecte igual a todo tipo de patrimonio. Las medidas de protección del patrimonio deben ir enfocadas a la previsión de las posibles afecciones causadas por la emergencia climática. Se necesitan abrir nuevas vías de investigación acerca del empleo de intervenciones respetuosas, como ya he dicho antes, no solo con la pieza, sino con el medio ambiente. Y finalmente se apela a la necesidad de crear una línea de trabajo de investigación unificada, internacional, intercultural, interseccional y, por supuesto, interdisciplinar, que se encargue de tomar decisiones y marcar pautas comunes a la hora de enfrentarse al tema abordado. Para terminar os dejo con la misma fotografía que estaba en la portada. Se trata de un antiguo bosque milenario en Alemania, el bosque Ambas.
pasó a ser de una gran fuente biológica en los años 70, fue a ser adquirido por una empresa energética para extraer el carbón y actualmente es la mayor fuente de emisiones de toda Europa. Creo que la frase de Andrew Potts en las jornadas de cambio climático y patrimonio que se hicieron este 2019 en el IFCE es una buena reflexión para terminar y es que necesitamos soluciones humanas a problemas humanos. Y con esto doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Bueno, y nos da mucho que pensar, ¿no? Estas reflexiones es algo que sabemos, pero que desde luego no ponemos en práctica. Bueno, vamos a continuar. Como avanzaba, o sea, veis que la variedad de los trabajos y la originalidad de los mismos es patente, ¿no? Vamos, como decía, a presentar a la tercera persona premiada. El tercer premio correspondió a María Baranda, con un trabajo que va a despertar mucho interés, titulado sobre la puesta en valor de la castañuela tradicional en Salamanca. María Baranda estudió Conservación y Restauración, titulada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla, en Valladolid. Y ahora en la actualidad está estudiando el grado en Historia del Arte. O sea, su trabajo, el trabajo que presenta es el que presentó como trabajo final de grado. Y cuando quieras, María, puedes encender la cámara y compartirlo. Eso es. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer la asistencia a todos vosotros y agradecer también al Grupo Español esta oportunidad para presentar mi trabajo. Me gustaría, por último, dar mi enhorabuena a todos mis compañeros por sus investigaciones. Mi trabajo es la puesta en valor de la castañuela tradicional en la provincia de Palencia. Para comenzar, he dividido mi trabajo en los siguientes apartados: una pequeña introducción y justificación, los objetivos tanto generales como específicos, el marco teórico detallando los documentos principales utilizados en el trabajo, la metodología utilizada en el proceso de investigación y ya lo que sería el grueso del trabajo serían dos apartados que serían las castañuelas tradicionales en Palencia y el apartado de conservación y restauración. Y para terminar, las líneas de investigación futuras, las conclusiones y la bibliografía y webografía utilizada. La finalidad de este trabajo es conocer y estudiar las castañuelas, tanto como instrumento musical como bien patrimonial, además de estudiar las diferencias y similitudes de las piezas, así como abordar los problemas de conservación que presentan. Como objetivos generales se encuentran apreciar la riqueza de castañuelas y su puesta en valor, conocer y estudiar estas piezas como instrumentos musicales y también como bienes patrimoniales, y estudiar las diferentes metodologías y problemáticas de conservación y restauración que presentan estas piezas. Y como objetivos específicos serían analizar las características de cada tipo de castañuelas, también analizar los diferentes tipos de decoración, diagnosticar los problemas de conservación y exposición de estos bienes, determinar los factores indicadores de alteración y los daños de estas piezas, diseñar unas fichas documentales y de catalogación para poder crear un catálogo. En cuanto al marco teórico, lo he dividido en dos partes. Una primera parte teórico-documental, donde se utilizaron varias publicaciones, entre los que voy a destacar el libro de Carlos del Peso sobre las castañuelas en Palencia y el libro de Joaquín Díaz sobre la castañuela tradicional. Y para la parte práctica, principalmente utilicé los libros de Massetti sobre la restauración de instrumentos y materiales y también la teoría y praxis de la museografía etnográfica. En cuanto a la metodología utilizada en la investigación, se comenzó por un estudio y análisis del material documental y gráfico, continuando con un trabajo de campo en el que se visitaron distintos pueblos de Palencia, se creó un catálogo de patologías gracias a la documentación gráfica y con todos los datos recogidos se pudieron crear las fichas de catalogación de las castañuelas. Por último, se describieron el estado de conservación de las obras, así como algunos aspectos de su conservación preventiva. Para comenzar propiamente con lo que es el trabajo, lo primero será describir qué es una castañuela. Pues las castañuelas, pitos o tarrañuelas son instrumentos idiófonos entrechocados. Cada par está formado por una pareja macho que tiene un sonido más grave y una pareja hembra que tiene un sonido más agudo. En este dibujo podemos ver sus partes principales.
Las castañuelas tienen un valor material y artístico y también, en este caso específico, un valor musical. Son piezas valiosas por su materialidad, pero sin olvidar la función para la cual fueron realizadas. Hay que tener en cuenta la minuciosidad de los motivos decorativos, el contexto en el que fueron realizadas y por quién fueron realizadas. Los criterios, además de los criterios generales que se aplican a cualquier bien cultural, los procesos de conservación y restauración de instrumentos musicales llevan añadidos algunos problemas concretos, ya que cuando se restaura un instrumento musical se espera que éste sirva, que suene y que se pueda utilizar. Por ello, las intervenciones que se realizan en instrumentos son importantes porque nos permiten conocer el timbre musical de las épocas pasadas y también poder interpretar esa música. Como el objetivo final tras la intervención de un instrumento musical es que pueda interpretarse música con él, las operaciones que se realicen deben ser diferentes a las aplicadas a otros bienes, por lo que es difícil establecer un código deontológico, así que es fundamental dejar todo explicado por escrito. Los factores de alteración que van a afectar a este tipo de piezas van a ser, dentro de los factores extrínsecos, el agua, la humedad relativa, la luz, los contaminantes atmosféricos y causas antrópicas y biológicas. Y como factores intrínsecos, los defectos propios de la madera, como los nudos, las irregularidades en los anillos de crecimiento, las acebolladuras o colainas y las fendas y grietas. Dentro del catálogo de patologías, las más habituales que vamos a encontrar sobre las castañuelas son las siguientes: a la abrasión de la policromía, presente sobre todo en las zonas de fricción y de entrechoque, el desgaste del soporte, al igual que el problema anterior, el desgaste lo vamos a encontrar principalmente en las zonas de fricción y de entrechoque debido al uso del instrumento. Las fisuras en el soporte se presentan en las zonas golpeadas porque se producen más tensiones. También vamos a encontrar ataque de insectos xilófagos porque la mayoría de las piezas están realizadas en madera. La pérdida de elementos normalmente va a ser en la parte de las orejas porque son las zonas más delicadas y finas. La pérdida de policromía debido a la abrasión que he mencionado anteriormente. La pérdida de volumen también pues en las zonas de entrechoque que va a producir una discontinuidad en la superficie. Y también encontraremos suciedad, tanto suciedad adherida como suciedad superficial. Y por último, vamos a observar también daños en el textil, en los ataderos, debidos al desecamiento y a la rigidez de las fibras. En algunos casos también encontramos que se han intervenido las piezas con anterioridad. Se han realizado en muchas ocasiones agujeros en las orejas, otros agujeros en las orejas porque se habían roto. También hemos visto cómo se han recompuesto las orejas con otros materiales e incluso hay piezas que se han cosido. Todas estas intervenciones tienen el fin de seguir utilizando el instrumento. Para poder valorar el estado de conservación de las piezas, se creó un sistema de valoración numérico en el que cada nivel va a representar un estado de más a menos deterioro con un color concreto. El instrumento en ruina, que sería el nivel 1 con el color negro, es todo aquel que ofrece un testimonio de la historia humana, pero que tiene un aspecto muy diferente y casi irreconocible respecto al que poseía anteriormente, y no van a permitir un uso fónico musical. El instrumento en torso sería el nivel 2, en color rojo, y son aquellos instrumentos musicales de los cuales se conserva solamente parte de ellos, se pueden identificar con certeza, pero no van a permitir el uso musical, sino que van a tener solamente unas características fónicas parciales. El instrumento completo, pero que no funciona, es al igual que el caso anterior, pero cuando el instrumento no funciona. En este caso solo tenemos una concha, entonces no vamos a saber cómo sonaban estas castañuelas. Y por último, el nivel 4, color verde, son los instrumentos musicales que están en funcionamiento. Son instrumentos que están casi en perfecto estado y que incluso algunos han sido intervenidos con anterioridad. Las pruebas analíticas. Se intentaron realizar algunas pruebas analíticas para poder reconocer el tipo de técnica o pigmentos utilizados para dar color a las castañuelas, pero se decidió no realizar los análisis de pigmentos a la gota y las estratigrafías porque eran análisis muy destructivos. Por tanto, se decidió realizar varias pruebas de solubilidad para comprobar la técnica utilizada. Además, se utilizó el microscopio USB para observar las piezas más de cerca y se obtuvieron dos conclusiones.
En este primer caso se observa una capa resinosa tanto en el color verde como en el color azul, pudiéndose tratar de una resina orgánica, por ejemplo, una resina de conífera, un material bastante accesible en la zona. Y en este segundo caso se observa una capa de aspecto más satinado y sedoso, por lo que puede haberse utilizado algún tipo de lacre compuesto por resina de colofonia o malaca y trementina. Se ha creado una ficha de catalogación que sirva para todas las piezas que se puedan ir encontrando tras las catalogaciones que se van a ir sucediendo, y además de los apartados básicos de localización y descripción de la obra, se ha incorporado el apartado referido al estado de conservación, incluyendo el sistema de valoración numérico que os acabo de explicar. Además del catálogo físico, se ha creado un catálogo digital que es mucho más accesible. En cuanto a las reproducciones de las piezas, se han seguido dos métodos, las reproducciones en madera y la impresión 3D. Dentro de las reproducciones en madera también se hicieron de dos formas, de manera artesanal, con la talla en madera, y también con la utilización de un pantógrafo. Y con la impresión 3D se utilizaron y se probaron diversos materiales y, como podéis ver, se obtuvieron diferentes resultados. En el apartado de conservación preventiva, las salas de reserva o almacenes no deben ser lugares desordenados ni estar en malas condiciones, sino que tienen que estar protegidos y vigilados y estar tan cuidados como las propias salas de exposición. En este caso podemos observar que las piezas se encuentran todas mezcladas y que son de distintos materiales, y por ello se plantea la posibilidad de ordenar las piezas en cubículos o crear bolsitas independientes de conservación para cada una de las piezas. En cuanto a la exposición, podemos ver cómo las castañuelas se exponen colgadas de alcayatas metálicas y están sujetas por los ataderos, provocando una tensión directa sobre ellos. También aquí podemos ver cómo las castañuelas están sujetas con clavos metálicos que se colocan en los orificios de las orejas de las castañuelas. Se destacan otra vez las tensiones como en el caso anterior y se recalca que son diferentes materiales, así que además uno de ellos es un material metálico que podría afectar tanto a la madera como al textil. Para las líneas de investigación futuras, pues se abre camino para poder realizar la catalogación de todas las demás provincias de Castilla y León y ampliar la catalogación presente que hay en Palencia. En la restauración de piezas, para la restauración de este tipo de obras se propone el estudio de métodos y tratamientos específicos y adecuados para cada pieza en concreto. Gracias a la reproducción de piezas también podemos conservar las formas y las decoraciones que poseen, y se puede investigar sobre diferentes métodos y materiales. Y por último, pero no menos importante, su puesta en valor. Promover y dar a conocer la importancia de este instrumento musical, incitando el interés del público hacia las castañuelas. En conclusión, las castañuelas han sido piezas a las que no se les ha dado el valor que tienen, que por ser instrumentos musicales utilizados antiguamente se han denostado como si fueran un objeto más, pero la importancia que tienen es mucha, ya que además de la importancia musical también tienen la importancia artística, recalcando el valor de los artesanos para tallar dichas obras tan minuciosas y con instrumentos tan austeros. Aquí dejo la bibliografía más importante sobre el tema. Y por último, para daros las gracias, os dejo esta cita de Concha Casado y os dejo también mi contacto por si tenéis cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Es un trabajo, desde luego, muy original, curioso y necesario, y del que seguro que aprendemos todos un montón, porque creo que poco sabemos de las castañuelas. Creo que tu formación musical también se ha visto aquí, ¿no? Bueno, si continuamos con el siguiente trabajo, que es el de la mención de honor concedida a Claudia Serrano. Y el trabajo se titula Propuesta de protocolo de consolidación para arte rupestre levantino y el ejemplo del abrigo de los toros del Prado del Navazo, en Teruel. Claudia es titulada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales con la especialidad de pintura en la Escuela Superior de Conservación de Bienes Culturales de Aragón.
y máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad Politécnica de Valencia. El trabajo que presenta es su trabajo de fin de máster. Entonces, Claudia, ya estás allí cuando quieras. Bueno. ¿Se ve bien? Muy bien, perfecto. Vale. Pues muchas gracias, Camino, por la presentación y muchísimas gracias al Grupo Español por el premio otorgado y también por permitirnos difundir y dar visibilidad a nuestra iniciada carrera investigadora. También me gustaría dar la enhorabuena a todos mis compañeros por los premios otorgados, pero sobre todo también me gustaría agradecer a mis directores por haberme guiado durante todo el proceso del trabajo y por aportarme tanto con cada una de las correcciones en mi trabajo. Bien, pues la investigación acerca de una propuesta de consolidación para arte rupestre levantino surge con el pretexto de ser una fuente científica y empírica para futuros tratamientos de consolidación en este tipo de patrimonio. El motivo por el que planteamos este trabajo es porque hemos observado que las intervenciones llevadas a cabo en el arte levantino han sido intervenciones de urgencia, lo que ha generado que las intervenciones sean rápidas y no contrastadas. Por tanto, existe una falta de investigación científica en este campo. Y es que tenemos que tener presente que la consolidación es un procedimiento complejo, principalmente por su carácter irreversible, especialmente en sustratos porosos como son el soporte de las pinturas rupestres. Podemos ver en pantalla algunos de los conjuntos que han sido intervenidos y que están documentados, pero en la mayoría de los casos analizados observamos que existe una información muy sesgada y que faltan datos relevantes para el seguimiento de la intervención, para futuros tratamientos o incluso para posteriores estudios que se lleven a cabo en esos conjuntos que se han intervenido. Uno de los hechos que nos llama la atención es el uso de productos que presentan ciertas desventajas que ya han sido evidenciadas por diversos autores de prestigio y por ello desaconsejamos su utilización como consolidantes en el arte rupestre. De manera que con esta investigación pretendemos generar un protocolo de consolidación superficial para el abrigo de los toros del Prado del Navazo que esté testado de manera científica y empírica y que además permita ser extrapolado a otros abrigos con arte levantino de similares características. Con el fin de poder cumplir este objetivo principal, se han establecido diferentes objetivos específicos que están centrados no solo en una búsqueda de información de la historia del abrigo o de diversas cuestiones técnicas sobre su conservación, sino que también están centrados en la monitorización del conjunto, en la evaluación de su estado de conservación y en la realización de diferentes ensayos para evaluar diferentes productos de consolidación. La metodología que hemos llevado a cabo en este trabajo, en un primer bloque, ha estado centrada en un marco teórico de la investigación para posteriormente llevar a cabo una documentación y monitorización exhaustiva del enclave y así poder iniciar la fase experimental de la investigación tanto in situ como en laboratorio. En esta fase experimental se basó fundamentalmente en la caracterización del soporte para poder seleccionar los consolidantes óptimos para este tipo de patrimonio y después evaluar su eficacia mediante diferentes ensayos regidos por diferentes normativas. Previo a ilustrar los resultados obtenidos en esta investigación, me gustaría comenzar definiendo al arte levantino. Y el arte levantino se conoce como una manifestación artística prehistórica que se encuentra al aire libre o en espacios semiconfinados y que es exclusiva de la fachada mediterránea de la península ibérica. Este arte no tiene paralelos en Europa y este hecho fue uno de los rasgos que le valió para ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El arte levantino afecta a 6 comunidades autónomas, pero nuestra investigación se va a situar en Aragón y en concreto en el municipio de Albarracín.
En este territorio hay un núcleo artístico con unos rasgos temáticos, estilísticos y técnicos propios, y ejemplo de ello es el abrigo de los toros del Prado del Navazo, que sus pinturas han sido objeto de esta investigación. Así pues, con el fin de seleccionar productos y metodologías compatibles con el soporte de estas pinturas, caracterizamos el soporte y determinamos la naturaleza silícea del mismo. Por lo que, conociendo su naturaleza, podemos seleccionar y seleccionamos una serie de productos disponibles comercialmente. Los dos primeros que podéis ver en pantalla son consolidantes organosilíceos y los dos últimos son consolidantes a base de nanopartículas. El uso de las nanopartículas nos permite obtener propiedades y características nuevas y singulares que no obtenemos con los materiales utilizados comúnmente. Los productos fueron testados previamente a su aplicación en probetas de material pétreo para determinar la concentración y el método de aplicación tanto in situ como en laboratorio. Esta caracterización previa determinó que el método más adecuado de aplicación para este tipo de productos era mediante pincel. De manera que se aplicaron 3 capas de producto consolidante mediante el método wet on wet. Es decir, este método consiste en aplicar las capas de consolidante entre capas de disolvente. Una vez aplicados los productos en probetas, se realizaron diferentes ensayos. En primer lugar, realizamos un estudio colorimétrico. Este estudio ha tenido lugar durante toda la investigación, pero para esta presentación nos vamos a centrar exclusivamente en el cambio colorimétrico provocado en el soporte tras la aplicación de los consolidantes sobre el material pétreo. En la tabla podemos observar que la mayor diferencia de color la experimenta el producto Tecnadis Solidus, saturando el color de la superficie notablemente, frente al otro producto organosilíceo como es Baker, que apenas experimenta una diferencia de color notable. Por otra parte, también se evaluó la absorción capilar de las probetas, y es importante señalar que estamos trabajando con un material de una porosidad intermedia, por lo que en general la absorción del material ha sido baja. Los consolidantes, podemos ver en pantalla, a base de nanopartículas, mantienen la absorción muy próxima a la de la roca sin tratar, pero en cuanto a los productos organosilíceos observamos una disminución de la absorción, especialmente señalada en Tecnadis Solidus. Por otra parte, evaluamos el grado de penetración de los productos consolidantes, y en este caso esta evaluación pudo realizarse gracias a la aplicación de los productos con rodamina, un tinte que emite fluorescencia, por lo que esta penetración fue evaluada mediante microscopía de fluorescencia. Se procesaron las imágenes adquiridas en fluorescencia y se calculó la penetración. Podemos observar en pantalla que NanoEstel y Baker experimentan una mayor penetración frente a los otros productos que no he puesto en pantalla. No obstante, podemos ver a la izquierda que el consolidante que más ha penetrado ha sido Baker. También sometimos estas probetas a ciclos de deterioro acelerado y pudimos observar que existía una modificación superficial y cromática. En primer lugar, lo evaluamos mediante microscopía digital. Esta microscopía reflejó un cambio superficial en las probetas de Tecnadis Solidus debido a la generación de una posible concentración irregular del producto, pero que no se percibió en microscopía electrónica. En cambio, en NanoEstel, en microscopía electrónica, podemos observar una serie de levantamientos de la película de consolidante que puede dar lugar al desprendimiento del producto. Además, no solo observamos cambios en la morfología superficial de los productos, sino también que vemos cambios colorimétricos.
En todos los casos se experimenta un incremento de la diferencia del color total sin olvidarnos del cambio de color ya producido tras la aplicación de los productos. En especial vemos un mayor incremento en el producto NanoEstel respecto al resto de productos, siendo Baker en este caso el producto que menos ha modificado colorimétricamente la superficie. Así pues, tras el estudio realizado, en términos generales, podemos concluir que el uso de tratamientos poco adecuados, unido a la documentación poco accesible, junto con el estado de conservación de los enclaves, genera la necesidad de estudios reflexivos que permitan una correcta preservación del arte rupestre. Gracias a este trabajo hemos podido determinar la necesidad de un testado empírico previo porque materiales que se creían los más adecuados para este tipo de bien, como puede ser NanoEstel, es el que peores resultados nos ha ofrecido. En cambio, hemos obtenido muy buenos resultados en los consolidantes organosilíceos y en especial en Baker. Cabe señalar que todos los productos han producido cambios cromáticos incrementados tras los ciclos de envejecimiento. No obstante, el cambio de color es menor cuando se aplica el método wet on wet, por lo que el método de aplicación influye en el resultado final tras la aplicación de los productos. Por otra parte, la penetración de los productos ha sido heterogénea y poco profunda en casi todos los casos, por lo que habría que plantearse si este método es el método de aplicación correcto, aunque consideramos que este método es el único viable para este tipo de arte. Antes de finalizar, me gustaría recalcar que esta investigación se ha visto perjudicada por la pandemia del COVID-19, por lo que muchos ensayos tuvieron que desecharse, pero que pese a ello, en julio del 2021 se concedió un premio de la Royal Society of Chemistry y también un contrato predoctoral FPU en la Universidad de Zaragoza para poder continuar con la investigación mediante la elaboración de una tesis doctoral. Esta investigación, que está siendo fruto de mi tesis y por tanto me toca agradecer a muchísimas instituciones que están haciendo posible que esta investigación continúe para adelante, pero sobre todo a todo el equipo humano que integran cada una de estas corporaciones que podéis ver en pantalla. En especial, me gustaría agradecer al Instituto de Geociencias de la Universidad Complutense de Madrid y del CSIC, el que me está permitiendo poder ampliar ensayos y resultados gracias a la estancia de investigación que estoy llevando a cabo actualmente en sus dependencias. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra atención y eso es todo. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, gracias por la exposición. Vamos a continuar con el último trabajo, el trabajo de Fernando Tudela, que este es sobre la aplicación de técnicas digitales de reintegración cromática en documento gráfico. Fernando es graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Granada y en la actualidad está cursando el máster en la misma Universidad de Granada, un máster en Producción e Investigación de Arte. Así que cuando quieras, Fernando. Vale, gracias, Camila. Vale, pues yo en primer lugar también quiero agradecer al grupo la organización de estos premios y al comité por haberme concedido la segunda mención de honor y a mis compañeras felicitarlas por sus trabajos, que son muy interesantes y muy merecidos los premios también. Este es el índice que voy a seguir: justificación del trabajo, objetivo, metodología, hablar del estado de la cuestión, el desarrollo experimental llevado a cabo en el trabajo fin de grado, la aplicación del protocolo y finalizar con los resultados y conclusiones.
La reintegración cromática está considerada como una de las fases más importantes dentro de la restauración, y la irrupción de las nuevas tecnologías ha ido abriendo paso en las diferentes disciplinas a través de soportes de transmisión permanente o temporal. La investigación de este trabajo continúa con la comenzada en Sánchez 2018 acerca de la perdurabilidad de tinta y la determinación de la inyección de tinta como el método de impresión más adecuado, y en Sánchez 2019 en el que se estudió la estabilidad de la obra impresa. La relación que muestran estos trabajos y el aquí presente es sin duda la capacidad de combinación de impresiones contemporáneas con la restauración de obra gráfica y textual. La llegada al taller de documento gráfico de la Universidad de Granada de una reproducción litográfica planteó seguir esta línea de trabajo aplicando la investigación y la reintegración cromática digital impresa. El proyecto de investigación del trabajo fin de grado reside en 3 objetivos generales, de los que derivan otros específicos. El primero de ellos es estudiar las técnicas de reintegración cromática digitales que se han teorizado o demostrado, para así poder comprender cómo se ha planteado técnicamente la reintegración digital impresa en las últimas décadas, evaluar cuál es el punto de partida y la laguna complementar y determinar los materiales y tintas que debíamos emplear. El segundo objetivo es demostrar la viabilidad de aplicación de técnicas digitales de reintegración cromática en obras gráficas monocromas, estudiando empíricamente el comportamiento de las impresiones de inyección de tinta sobre diferentes adhesivos. Y el último sería aplicar el estudio realizado sobre una litografía del siglo XIX para demostrar la viabilidad de la técnica y de los materiales. El proyecto se ha estructurado en 2 grandes bloques para cumplir con los objetivos descritos. El primero sobre investigación documental, en el que se han estudiado diferentes tipologías existentes aceptadas según los criterios actuales de restauración, y se ha analizado la reintegración digital desde su antecedente histórico, características y evolución técnica. En cuanto al bloque de procedimiento experimental, basado en una metodología empírico-analítica, se ha intentado dar respuesta a las cuestiones específicas relacionadas con la compatibilidad de la inyección de tinta con materiales propios de la conservación y restauración, y la aplicación del protocolo a una obra real para demostrar la viabilidad del tratamiento planteado inicialmente. Como ejemplos anteriores, voy a comparar estos dos. Un ejemplar de Dioscórides, que lo que resalta de esta intervención fue que se repusieron 4 páginas perdidas a través de una copia digital en el que poseía la Universidad de Granada de una edición anterior, y se imprimieron con inyección de tinta en papel japonés, quedando completamente integrado en espesor y grosor y siendo completamente discernible. Y otro ejemplo es la reproducción facsímil llevada a cabo en la cubierta de este documento del registro notarial de Torres, ya que se produjo su sustitución debido a su fragilidad, y tras realizar estudios de envejecimiento se empleó la impresión por tono. El desarrollo experimental, se han realizado 2 estudios, uno primero en el que se imprimieron 4 probetas, las cuales se quedó una sin adhesivo de imprimación, una imprimada con almidón, otra con gelatina y otra con metilcelulosa sobre papel japonés, y sobre esto se determinaron las medidas del color mediante espectrofotómetro y se realizó un registro fotográfico de textura y apariencia superficial. En el estudio de validez del papel se volvió a imprimir sobre papel japonés, pero con 4 capas de adhesivo y 4 respectivamente, y en este caso se realizó un registro fotográfico mediante el microscopio óptico. La aplicación del protocolo se puede resumir en 3 grandes fases, que sería el escaneo de la imagen, el tratamiento digital e impresión y la reintegración cromática digital impresa. El escaneo de la imagen se llevó a cabo con un escáner de alta calidad, con lo que
Se generó una imagen TIFF en alta resolución y finalmente se calibró el color de una manera óptima para adecuarlo al tratamiento digital e impresión. El primer paso fue conseguir una imagen de referencia que no tuviera laguna, y al tratarse de un grabado producido en serie y a nivel industrial se pudo obtener una imagen realizada con la misma plancha en la red y con una resolución aceptable. En el tratamiento digital se empleó un software de tratamiento de imagen en el que tras solapar ambas imágenes se fue delimitando las faltas, generando la imagen que podemos ver en la derecha, en la que se aprecian todos los faltantes que tenía grabado. Una vez generada la imagen anterior, se imprimen los injertos y sería el paso de incluirlo en la obra. Se recorta a punta de bisturí y con mucha delicadeza se incluyeron en la obra usando como adhesivo metilcelulosa. Fueron impresos con papel japonés y para papel japonés Kawasaki, para reforzarlo se le aplicó papel Nao y Misumata. En cuanto a los resultados, el primer estudio, a simple vista no se mostró una variación cromática en la impresión, pero tras analizar los datos obtenidos con el espectrofotómetro, podemos ver que ninguna de las 3 imprimaciones mantuvo los valores originales del negro, ya que tenían una luminosidad mayor. Los papeles imprimados con almidón y los de metilcelulosa presentaban unos niveles más altos y la gelatina era la que mantenía un valor ligeramente similar. En cuanto al estudio de validez del papel, pese a presentar las características adecuadas para el objeto de estudio, la impresión mediante inyección de tinta no fue apropiada para impresiones de reproducción de finas líneas como puede ser un grabado. Entonces, la definición que se consiguió mediante impresión láser fue la adecuada para el trabajo. Además, como el láser trabaja a base de puntos, se consiguió una similitud a la reintegración cromática mediante puntillismo y un criterio más de discernibilidad. Por último, tras la aplicación del protocolo, obtuvimos un resultado óptimo, ya que se pudo comprobar que se ofrece una legibilidad completa de la obra sin llevar a confusión entre el original y el añadido. Véase la imagen realizada mediante el ultravioleta, en el que se pueden identificar claramente dónde ha quedado cada injerto. Además, se trata de una actuación sencilla, ya que lo respectivo al tratamiento digital era simple y necesario delimitar las faltas. Respecto a las conclusiones, tras el estudio previo y la realización del trabajo fin de grado, se pudo corroborar que el empleo de la reintegración cromática digital e impresa en documento gráfico ha sido el esperado, ya que así hemos alcanzado los objetivos planteados y gracias al estudio experimental y a la intervención realizada, se pudo saber que la impresión láser ha ofrecido un mejor resultado frente a la inyección de tinta sobre papel japonés y la reintegración cromática impresa ofrece una legibilidad completa de la obra, sin llegar a confusión entre el original y el añadido. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Y bueno, con esto concluimos las presentaciones de los 5 trabajos premiados. Quiero agradeceros la capacidad de síntesis y que hayáis sido tan rigurosos, habiéndose adaptado al tiempo que os habíamos propuesto y de una manera tan clara, ¿no? Que habéis podido exponer vuestros trabajos sin problema. Como comentaba, tenemos a miembros del comité presentes y vamos a darles la palabra puntualmente, y también podéis escribir vuestras cuestiones si queréis realizar. Luego le trasladaremos alguna pregunta si queréis a los
a los jóvenes premiados. Y tenemos aquí a Joaquín Barrio, miembro del comité, que bueno, será el primero en hablar y luego a ver si alguno más quiere hacer algún comentario. Muchas gracias, Joaquín, y buenas tardes. Buenas tardes, Camino. Buenas tardes a todos. Solamente intervenir un minuto. Pues en primer lugar, como un miembro ya antiguo de este comité desde el comienzo de los premios, me resulta muy grato y me causa una gran alegría poder estar en esta ceremonia, aunque no sea una ceremonia presencial de entrega de los premios. Y por otro lado, creo que las primeras palabras tienen que ser para felicitaros a todos vosotros, a los 5 que habéis conseguido este premio en su diferente modalidad. Gracias por vuestro esfuerzo, porque denota un trabajo intenso y una vocación extraordinaria en el campo de la conservación. Todas las candidaturas presentadas nos indican que los premios van por muy buen camino y que han conseguido una calidad, no solamente cantidad, sino una calidad en las candidaturas que nos han llegado. Y también con eso hay que extender la felicitación a las instituciones de donde proceden, a muchas universidades, escuelas que nos han hecho llegar alumnos que allí han realizado sus trabajos con una extraordinaria calidad. Y solamente deciros a todos que el premio tiene como intención fundamental ser un acicate para todos vosotros y vosotras en el trabajo de los inicios de una vida dedicada al mundo de la conservación, sea como profesionales o sea como investigadores. A mí me causa una gran alegría y creo que este reconocimiento en el comienzo de la vida profesional y de la vida en el campo de la investigación para todos vosotras o vosotras puede ser sin duda un apoyo extraordinario y un empujón, que es lo que desde el comienzo ha querido ser también este premio, un reconocimiento y un acicate para que sigáis trabajando, sigáis investigando y sigáis dedicándose con tanto empeño y tanto interés en el cuidado de los materiales patrimoniales. Y sin nada más, pues recordaros esta felicitación, una persona que ya está casi en el final de su vida laboral en el campo de la conservación y que comencé, pues como todos vosotros estáis comenzando, y que sin duda ese apoyo desde el comienzo pues es un empujón extraordinario para continuar en la labor. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, deciros que la semana que viene, el jueves, a las 6, media hora antes de lo que hemos empezado hoy, haremos el acto de celebración de los premios Crianza y Reserva, y precisamente Joaquín Barrio es el que este año ha recibido el premio Reserva, o sea que bueno, también le felicitamos a él por este premio. Hay más miembros del tribunal. Y bueno, os invitamos a todos los que estéis interesados a asistir a esa presentación. Nos lo solicitáis de la misma manera y os enviaremos el enlace, aparte a los socios, por supuesto, en los correos. Va a intervenir ahora Ruth Chércoles, que también es miembro del comité científico, y ella pues pertenecía a la junta directiva, bueno, al igual que Joaquín, a la junta del GIC, cuando se iniciaron estos premios, o sea que bueno, sabe bastante de ellos, además de participar en este comité como profesora de la Universidad Complutense. Cuando quiera, Ruth. Y bueno, hola, buenas tardes a todos, y yo pues pocas palabras más tengo que decir, añadir a todo lo que ha dicho Joaquín, lo que ya habéis dicho todos, pero bueno, sí me gustaría pues recalcar esa alegría que siento al escucharos a todos vosotros con estas presentaciones, esa capacidad de síntesis y de comunicación que habéis tenido todos y que, bueno, pues que muestran, es una muestra de todos los trabajos que se han presentado como candidaturas para este premio, que todos bueno, pues tenían una gran calidad, llevaban un diseño de la investigación pues bastante interesante y elaborado, y espero que, bueno, pues que estos premios cumplan su objetivo, ¿no? Que fundamentalmente era fomentar la investigación en el campo de conservación-restauración, y bueno, pues al final compensar todo este trabajo que realizáis como jóvenes profesionales, investigadores en el campo de la conservación y restauración, y por supuesto difundir esta carrera bueno, pues, investigadora.
Y poco más, que me alegra muchísimo haberos escuchado, que yo he disfrutado muchísimo leyendo los trabajos que he tenido que evaluar, que, como repito, que todos han sido de gran calidad y muy elaborados. Y sin más, que enhorabuena y muchas felicidades a todos y a todas los que nos habéis presentado. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Ruth. Es verdad que esperamos todos, ¿no?, cumplir el objetivo, que es animar a los investigadores y también, pues, sentirnos orgullosos, ¿no?, del trabajo que hacen los estudiantes en nuestro país. ¿Hay más miembros del tribunal? No sé si alguno quiere intervenir. Elena, si quieres, y no sé, porque si no veo los nombres no sé identificar exactamente quién está. Elena, te ve eso, ahora. Sí. No sé si se me oye. Sí, perfectamente. Pues me sumo a Ruth y a Joaquín en transmitir la profunda admiración que se siente hacia personas jóvenes que se están empezando, en teoría, a adentrar en esta carrera de la investigación y lo que son capaces de hacer con los conocimientos y las experiencias que vienen adquiriendo. A mí, sinceramente, me impresiona y me admira. En ese sentido, no puedo por menos que darles mi más sincera enhorabuena, que agradecerles el buen trabajo, todo lo que han conseguido que aprendamos y prestarles desde aquí, a través de nuestro rol como comité y también, pues, como docentes de instituciones españolas, pues decir que aquí estamos para lo que puedan necesitar, porque verdaderamente a personas que están con esta disposición y esta capacidad no se les puede decir otra cosa. Y a los que nos estén escuchando o nos escuchen en un futuro, pues exactamente lo mismo, animarles a que sigan la estela de estos ya profesionales y que aquí estamos para lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Gracias, Elena. Y bueno, creo que, no sé si Elsa estaba y no sé si se puede conectar, porque veo... Ahí está. Te he pillado ahí. Les he pillado un poco así a traición, confieso. Sí. Bueno, pues yo lo mismo que mis compañeros. Este año ha sido mi primer año como miembro del comité. Yo soy de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid, pero bueno, llevo muchos años en el Grupo Español del IIC, que fui también de la Junta Directiva hace ya bastantes años. Así que nada, enhorabuena a vosotros también por organizarlo. Y a los premiados, pues nada, yo darles mi más sincera enhorabuena y decirles que he disfrutado mucho con la lectura de sus trabajos, pero no solamente con la de los premiados, sino con todos aquellos que se han añadido a esta candidatura y se han presentado, ¿no? Que es la verdad que siempre lo hemos comentado, que es un orgullo ver que hay gente que está cogiendo el relevo y que gente que ya sepa, pues eso, investigar y que nuestra profesión vaya creciendo poco a poco también en ese ámbito. Así que mi más sincera enhorabuena. Un placer. Muchas gracias, Elsa. Si queréis encender las cámaras, los premiados, y así por lo menos tendremos hacemos una captura de pantalla de todos. Y a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y los que queráis, que estáis todavía aquí presentes y queréis encender la cámara también, y tenemos foto de familia, que es lo único que podemos tener. Me da muchísima pena que no podamos hacerlo presencialmente, pero yo no sé, yo ya creo que este será el último año que celebremos las cosas de esta manera. Y aunque hubo dudas de si seguir celebrando este tipo de actos, creo que debemos seguir haciéndolo, aunque sea de esta manera. Pero bueno, yo creo que el año que viene podremos hacerlo presencial, vernos las caras y apuntároslo, porque aunque haya pasado ya vuestro premio, el año que, si podemos hacerlo presencial, os invitaremos para que asistáis también. Y nada más, pues con esto concluimos y muchísimas gracias. Y os emplazo a la semana que viene para quien queráis ver a los premios Crianza, que era Maite Barrio, y Reserva, como he dicho, Joaquín Barrio, que no son familia, aunque lo parezca por el apellido.
Bueno, muchísimas gracias a todos, enhorabuena y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Carolina, me ha alegrado mucho. Muchas gracias, Barrio. Ya nos vemos la semana que viene en tu conferencia. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.